Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, con Rafael, también con Miguel por allá, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Hoy con un programa muy rico, muy variado, los invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta hora. Y vamos a iniciar con reconocimientos. Ayer fue un día histórico, ya lo decíamos, la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. Efectivamente, y para dar contexto a ello, qué mejor que los historiadores. Por ello, estos reconocimientos fueron otorgados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en su 66 aniversario, otorgó 18 premios, 4 de ellos dedicados a la trayectoria en investigación histórica 2019. Los premios Manuel González Ramírez y el premio Daniel Cosío Villegas fueron entregados a Jacinto Barrera Basols y Adolfo Gili, respectivamente. Para el premio Manuel González Rodríguez también se entregó una mención honorífica a Laura Estela Espejel López. Ninguno de los dos galardonados estuvo presente en la ceremonia, y en su nombre, sus hijos recibieron el galardón. El premio José C. Valadez fue entregado de manera póstuma a Carlos Barreto Marc. La investigadora Rebeca Monroy recibió el premio Clementina Díaz y de Obando, y fue la encargada de dar el discurso de agradecimiento. La especialista en fotografía habla de la importancia de recibir un galardón que lleve el nombre de una investigadora que también ahondó en los mismos campos académicos. Rebeca Monroy destacó la importancia de reivindicar el trabajo de fotógrafas revolucionarias como la Graflex. Es uno de los premios más importantes que he recibido, porque además doña Clementina era un personaje valiosísimo en la comunidad. Doña Clementina, además de sus afanes con las cuestiones de literatura, invirtió mucho tiempo en la cuestión de la historia del arte. Tenemos, por ejemplo, una que la llamaban la Graflex, que era una marca de cámara en la Revolución, ¿no? Ni siquiera se sabe su nombre, dónde quedó su archivo, el apodo, además era un apodo despectivo, porque era una mujer haciendo labores de hombre, ¿no? ¿Cómo se atrevía? Y esto me lo comentó la hija de Casasola, doña Dolores, poco antes de morir. Entonces sí tenemos que entrar a buscar y ver dónde están esos archivos. También fueron entregados premios en investigación histórica. A Joaquín Edgardo Espinosa Aguirre le correspondió el premio Ernesto de la Torre Villar. El premio Gastón García Cantú fue para Jovita Elena Ramos Cruz, con una mención honorífica para Antonio de Jesús Enríquez Sánchez. El premio Salvador Azuela fue para David Adán Vázquez Valenzuela, con una mención honorífica para Edgar Urbina Sebastián y Miguel Felipe Dorta. Y el premio Berta Ulloa fue para Andrea Rodríguez Tapia. También fueron entregados 4 premios en investigación histórica. Joaquín Edgardo Espinosa, ganador del premio Ernesto de la Torre Villar, habló de las nuevas temáticas de las recientes generaciones de historiadores. En esencia, el tiempo en el que vivimos pues es de conmemoraciones, ¿no? Efectivamente viene la conmemoración, el bicentenario de la independencia, y justamente parece que es el momento justo aprovechar estos centenarios, no solamente para conmemorar, sino también para revisar y darle nuevo empuje a investigaciones que se amplíen a los temas, digamos, clásicos que siempre están ahí como un elemento necesario, pero que también hay hacia dónde moverse. De igual modo, fueron entregados 10 premios para proyectos de tesis de investigación histórica para el año 2020. La ceremonia fue presidida por el titular del instituto, Felipe Ávila Espinosa. En la ceremonia también estuvo presente Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, en representación de Alejandra Frausto. El premio consiste en un reconocimiento y un estímulo económico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y tenemos más reconocimiento, Rafa, en este caso al ensayo. El premio Pedro Enrique Sureña, otorgado al médico mexicano que ha tenido puentes entre las artes de Galeno y las de Plutarco. Veamos. La autopsia fue para Francisco González Cruzí una experiencia fundamental en el desarrollo de su naturaleza ensayística. Abrir y disecar el cuerpo humano lo marcó al tiempo que lo inspiró para transformar esa sensación estremecedora en literatura. Originario de la Ciudad de México,
el médico patólogo publicó más de 200 artículos científicos en revistas de circulación internacional y más de 10 libros de ensayo escritos en inglés. Fue su trayectoria literaria lo que lo hizo merecedor del Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña en su 6ª edición, reconocimiento que le otorgó la Academia Mexicana de la Lengua. Si tiene uno antecedentes humanísticos o en la literatura, ver un cadáver y tener que abrir un cadáver es una experiencia que verdaderamente lo perturba a uno para el resto de la vida, ¿no? Pero si no tiene uno inquietudes, ni antecedentes, ni ha leído uno nada, entonces se acostumbra uno, y como decía un amigo con cierta sorna, con cierto sarcasmo, estas gentes son como si trabajaran en la compañía Kraft, que se dedica a vender carnes frías. Las letras no se paran en lo material, las letras imaginan o reconstruyen al hombre entero. Y el hombre entero no nomás es el cuerpo y la cara y los miembros. El hombre entero es también sus sueños, sus ambiciones, sus temores, sus esperanzas. Me enorgullece que una institución de este rango haya tenido a bien reconocerme. Y por otro lado, creo que represento un caso en cierta forma único, porque mi labor literaria, tanto como médica, ha sido ejercida principalmente en el extranjero, y buena parte de mi producción está escrita en inglés. A pesar de vivir en el extranjero, Francisco González siempre mantuvo un contacto vital con su cultura de origen a través de la lengua. Así, practicó de manera simultánea la escritura en inglés y en español. Yo aprendí a escribir en inglés leyendo sobre todo a autores ingleses del siglo XVIII, ¿no? Y ellos tienen un estilo oratórico, ¿no? Rimbombante, las frases son muy largas y suenan como si un orador estuviera dirigiendo al público, ¿no? Escribir siempre ha sido una cosa de leer, ¿no? Leer mucho, y cuando se lee mucho se impregna uno de la forma de expresarse y de la forma que es la forma de sentir. Cada palabra viene con una carga sentimental, una carga emotiva diferente. O sea, para ponerse a escribir, en cierto modo hay que ser un poco, no sé, no se puede decir ventrílocuo, pero trapecista, saltar de una manera de ver las cosas a otra manera de ver las cosas. El autor de Notas de un anatomista ya prepara la publicación de una colección de ensayos en colaboración con la Academia Mexicana de la Lengua. Noticias 22, Karen Rivera. Justo seguimos hablando de la Academia Mexicana de la Lengua, Rafa. Que cuenta de la diversidad lingüística que confluye en nuestro territorio con esta celebración. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la UNESCO, la Academia Mexicana de la Lengua dedicó una jornada especial a estas, en donde se abordaron temas como el bilingüismo y el contacto del español con las lenguas indígenas. La jornada se realizó en la Casa de las Humanidades de la UNAM. Fernando Nava destaca no solo la valía y necesidad de rescatar las lenguas, sino también de salvaguardar el conocimiento del que son depositarias, al igual que la necesidad de garantizar el acceso a la educación a grupos hablantes de estas lenguas. Son conocimientos empíricos, son conocimientos depositados en las lenguas, y es una simbiosis que no hemos terminado de comprender, de ver, de valorar en muchos otros aspectos, desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de la medicina, muchos usos de la herbolaria, de los animales, de recursos minerales también. ¿Dónde está la secundaria? ¿Dónde están los ámbitos universitarios donde también tienen derecho tanto los hablantes como la comunidad científica de dialogar y de hacer partícipe a ese sector de los avances científicos, reflexivos, humanitarios, en fin, ciencias sociales, artes? Y los que no somos hablantes de lenguas indígenas de nacimiento, también necesitamos mucha educación, quitarnos prejuicios, la famosa palabra dialecto, que no refleja más que un desconocimiento en quien la usa. Curiosamente, nuestro país no cuenta de manera oficial con el reconocimiento del español como única lengua, tema que se ha prestado a debates
pero que en todo caso es necesario no solo para el español, sino para las lenguas indígenas en general. Todo ello, a decir de Gonzalo Celorio. En México no tiene formalmente, constitucionalmente, una lengua oficial. Yo creo que debería de tener una lengua oficial, que sería la lengua franca, la lengua española, que debería tener validez en todo el país. Pero, por otra parte, creo que las lenguas originarias deberían tener también un carácter cooficial y que fueran oficiales en los lugares donde se hablan, como ocurre en algunos otros países, es el caso de España, por ejemplo. Ahora hay, curiosamente y paradójicamente, un número mayor de hablantes monolingües de lenguas indígenas que los que había a la llegada de los españoles. Es decir, que en números absolutos esto ha crecido en número, pero en términos relativos es menor la proporción, y en ese sentido podemos decir que los marginados son cada vez más marginados. Y yo creo que la única manera de evitar esta marginación es precisamente a través de la enseñanza de la lengua española, que es la lengua del sistema educativo nacional, del sistema constitucional. Pero eso no significa de ninguna manera que no apoyemos evidentemente las lenguas originarias, y creo que hay que luchar de manera denodada por un bilingüismo y por la conciencia de que este es un país multilingüe. Noticias 22, Víctor Gaspar. Por otro lado, en Noticias 22 queremos rendir un homenaje muy sencillo, pero muy sincero a la poeta Minerva Margarita Villarreal. Ella falleció a los 62 años en su natal Nuevo León. Desde aquí enviamos un abrazo fraterno a sus familiares, amigos, y así la recordamos. Inspirado en sus celebraciones más altas, la poeta y académica Minerva Margarita Villarreal, especialista en letras españolas y directora de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria en el norte del país, falleció en su natal Nuevo León a los 62 años de edad. La autora de obras como Tálamo, El corazón más secreto y Las maneras del agua, por la que obtuvo el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2016, estuvo al frente del recinto que custodia la biblioteca personal de Alfonso Reyes desde 2005. Nacida en Montemorelos, Nuevo León, estudió la licenciatura en Sociología, el diplomado en Teatro y la maestría en Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución a la que estuvo estrechamente vinculada desde entonces. Siempre cercana a las letras, compaginó su actividad poética y académica con otras facetas de la creación literaria. Colaboró en periódicos y revistas nacionales, entre ellos los diarios Reforma, Milenio, La Jornada, Uno más Uno y Tierra Adentro. Además, fue miembro del Consejo Editorial del Periódico de Poesía de la UNAM, miembro del Consejo Consultivo de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, y desde 2004 se desempeñaba como directora de la revista Armas y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre los galardones que recibió destacan el Premio Plural de Poesía 1986, el Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León 1991, así como el Premio de Poesía del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en el año del Bicentenario. El pasado 11 de abril, la poeta fue designada por la Academia Mexicana de la Lengua como académica correspondiente en la ciudad de Monterrey. Mas nunca imaginó su voracidad rebasada por la tacañería del Consejo de Arte. Para ahorrar gastos, el Estado rotó ese año a los mismos miembros del jurado en todos los certámenes. Bueno, pues una ausencia que se suba a las tantas que han enlutado este 2019. Vaya pues un recuerdo y acercarnos también a su obra. A su obra y además el legado que deja como promotora de la poesía. Vamos a hacer una pausa, tenemos más aquí en Noticias 22. La década de 1950 del siglo pasado, imagínense el florecimiento de la sociedad luego de la Guerra Mundial. Por otro lado, también las tensiones por la Guerra Fría, por las situaciones raciales no resueltas en los Estados Unidos. Y ahí estaba el jazz haciendo de las suyas para traer aires nuevos
aires refrescantes a esta sociedad, no solamente a través del arte, sino también en apoyo de una manera muy natural, muy espontánea, en las luchas por los derechos civiles. Pero hay un año en particular de esa década del que nos va a platicar Pablo Prieto, baterista, creador de muchos proyectos que además promueven el jazz en nuestro país, conocedor de esta disciplina, de este arte y de esta forma de vida, porque el jazz es mucho más que un género musical. ¿Qué pasó en el año 59? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le llamas tú el año de oro del jazz? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Yo creo que el año de 1959 es muy importante porque se hicieron unas producciones discográficas que revolucionaron la historia del jazz, ¿no? Primeramente, este disco Kind of Blue de Miles Davis. Casi podríamos decir que es uno de los más importantes en la historia del jazz. Es el disco más importante de la historia del jazz y el más vendido hasta hoy en día de la historia del jazz. Si alguien quisiera saber en otro planeta qué es el jazz, es el disco indicado, es el disco indicado, ¿no? Así es. Producción de Miles Davis en 1959, tan solamente grabado en el estudio de Columbia Records en 7 horas. Así, en una tarde se juntaron a improvisar y lo grabaron rapidísimo. Y seguramente no se imaginaron que estaban haciendo historia, ¿verdad? Así es, no lo imaginaron, hicieron un disco como casual porque ya estaba la fecha de grabación, se juntaron, hicieron este disco que pasó a la historia como el disco más importante y más vendido en la historia del jazz. Después viene, desde luego, el disco clave de los cambios rítmicos del maestro Dave Brubeck, el Time Out, que es el primer disco de jazz que alcanzó 1 millón de ventas de copias. Fue el primer disco en alcanzar esta cifra. A ver si se alcanza a ver por allá. Sí. ¿No quieren que se los muestre? ¿Hay alguna Sería muy bueno, las cámaras? Sí, porque se venía de una década un poco más del bebop y todo esto, ¿verdad? Así es. Aquí hay un cambio ya. Mismo la portada lo indica, ¿no? La portada del pintor hawaiano Neil Fujita. Estamos hablando de otra modernidad. Es otra cuestión muy diferente. Este disco no querían los ejecutivos de Columbia Records que saliera porque era un disco con música diferente, que no se podía bailar, composiciones originales y con una pintura abstracta. Dijeron, este disco no se va a vender. Y resulta que Tech Five y Blue Rondo La Tour se convirtieron en los hits del disco y Tech Five fue el primer sencillo en alcanzar 1 millón de copias. Y que también es una pieza que si no la has escuchado, pues no puedes decir que tienes la menor idea del jazz, ¿no? Así es otro de los discos icónicos para poderse iniciar en el jazz. Y seguimos, ¿te parece bien, con Charles Mingus? Así es. También con un clasicazo. Pintura Mingus, también, la portada, pintura también de Neil Fujita. Es un disco bien diferente a los otros dos. Miles Davis trató de cambiar más bien sin la intención de hacerlo, cambió la historia del jazz por grabar un disco modal, por así decirlo, en estilo modal. Dave Brubeck cambió la historia del jazz por sus rítmicas y compases inusuales que utilizó en sus temas. Y Charles Mingus hizo un disco de protesta. Él era una persona rebelde que estaba en contra del racismo, como muchos otros, todos los jazzistas. Hizo un disco de protesta. Este es un disco de protesta, donde hay un tema que se llama Fables of Fabius, que se está burlando de un gobernador en 1957 en Arkansas que no permitió la entrada de los negros a una escuela secundaria. Pablo, si quieres, ahorita en un momento vemos un fragmento que nos has preparado de un video, nada más para decir esto. Por ahí hay un crítico, a lo mejor tú sabes el nombre, que ha dicho, es una frase muy conocida, que los músicos de jazz en aquella época no se unieron al movimiento de los derechos civiles, sino que el movimiento de los derechos civiles se unió a los músicos de jazz. Ellos lo traían de una manera totalmente natural. Así es, fue muy sabia esa situación que comentas y fue exactamente de esa manera, al revés, como lo dices, ¿no? Que el movimiento se unió a los jazzistas, así es. ¿Vemos el fragmento de video que nos claro ha preparado sí. producción? ¿Pero qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver, Pablo? Es el grupo de Miles Davis con la orquesta de Gil Evans en estudio de grabación en 1959. Bueno, el hervidero social que había, las propuestas musicales, artísticas, y estaban ahí
pues todos los grandes. Estaba, pues ya creo que mencionamos, no sé si mencionamos a Ornette Coleman. Aquí está un disco bien importante de Ornette Coleman que salió un año después, Free Jazz. Bueno. 2 cuartetos improvisando al mismo tiempo en un estudio de grabación con una pintura del gran Jackson Pollock. Wow. Bueno, es que ahí están las artes hermanadas. Exactamente. Las búsquedas en el aspecto plástico, en el aspecto social, en el arte del sonido. Sí, todo se conjugó para marcar una nueva época, por supuesto. Y nos traes aquí unas verdaderas joyas. Aquí tenemos otras piezas de tu colección, que bueno, ahora están un poquito regresando algunas producciones hechas en este formato. De acetato, claro. Esa colección yo creo que lo seguirá haciendo, pero los originales yo creo que ahí los estamos viendo. Sí. Pues en toda esta época están trabajando por ahí, Chet Baker. Sí, este disco de Miles Davis, si me permites, claro. Acaba de cumplir 50 años. Se grabó en diciembre de 1969. Otro disco que revolucionó la música por tercera vez como lo hizo Miles Davis. Y quiero mencionar que yo creo que el músico más importante de la música americana es Duke Ellington. El músico más importante de jazz es Miles Davis. Efectivamente, yo creo que eso no tiene lugar a dudas. Oye, luego nos vienes a platicar con más detalle de The Sunset Trio con Emanuel Mora, Alejandro Mora y por supuesto tú. Muchas Pablo gracias. Prieto, que es una producción. Así es. Que también es un disco, además trae fotitos y todo, la verdad, como los discos deben ser, ¿no? Claro, Son objetos coleccionables. Luego nos platicas, porque todavía no está a la venta, me parece, ¿verdad? Sí, ya está en plataformas, ya está a la venta, ya está en plataformas y esperamos presentarlo en febrero. Bueno, cuando sea la presentación en febrero, los vamos a invitar, pero por lo pronto ya pueden conseguir The Sunset Trio. Así es. ¿Así es? Claro. Pablo, de verdad, qué muchas rico gracias, platicar Laura. contigo. Muchas gracias a tu público. Rafa. Sí, agradecerle a Pablo y envidiarlo por esa colección que tiene de música. Está en la revista Time, donde aparece nuestro volumen, que la portada. En fin, un año para recordar 1959 y gracias, como siempre, a Pablo Prieto, a quien también consideramos colaborador de esta casa. Y a propósito de colaboradores, vamos a ver qué nos preparó este jueves Roberto Frías, que nos lleva a la región donde se erigen templos consagrados a la opulencia y la corrupción. ¿Alguna vez ha notado usted que el lugar al que lo invitaron intenta ser lujoso, pero solo resulta de mal gusto? ¿Ha asistido a una fiesta donde sirvan los mejores vinos del mundo en copas excesivamente costosas, pero horribles? Nosotros tampoco, pero sabemos por buenas fuentes que esto ocurre en la región. México es un país de gran riqueza con una población mayoritariamente pobre y una clase alta absurdamente rica. En un panorama como este, lleno de desesperación, hay muchos casos de gente que alcanza el poder económico o político y se vuelve loca. Gente que necesita traducir en ejemplos materiales que sus aspiraciones se han cumplido. ¿Le suenan nombres como el Partenón de Durazzo, la Colina del Perro o la Casa Blanca? De hecho, no lejos de donde se ubica la Casa Blanca de Peña Nieto, en Bosques de las Lomas, existe una casa que se presume perteneció al general Germán Corona del Rosal, senador y diputado priista, hijo de Alfonso Corona del Rosal, regente de la Ciudad de México en 1968, a quien se ha implicado en los sucesos de aquel año. A su vez, esa casa fue adquirida por Shen Li Ye-gong, el empresario chino-mexicano, al que en 2007 le incautaron $206 millones, 17 millones de pesos y 201,000 euros, todo en efectivo y todo producto del narcotráfico. ¿Recuerda usted la frase «copelas o cuello»? La casa de 1,500 metros cuadrados, 4 plantas, 10 habitaciones, 14 baños, alberca techada, sauna, 3 jacuzzis, elevador y una cava de madera y mármol se subastó en agosto de este año, alcanzando un precio de 102 millones de pesos pagados por el financiero Carlos Bremer. La suma se destinó a becas para apoyar a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. También se subastaron con anterioridad objetos encontrados en el interior. Botellas de vino cuyo valor oscilaba entre los 10,000 y los 40,000 pesos, varios juegos de vajilla marca Versace, un piano Bösendorfer. El dinero en efectivo que se incautó en la mansión fue canalizado a instituciones del Estado, el Poder Judicial, la entonces PGR, la Secretaría de Salud y el Estado de México.
A los mexicanos solo nos queda tener mucha fe y esperar que ahí tenga un mejor uso. ¿Se imagina usted que acabara de nuevo convertido en vinos y jacuzzis? Resulta a todas luces interesante que nos parezca normal y hasta pintoresca la aparición cada tanto de uno de estos templos a la violencia, la corrupción y la ansiedad por el estatus y el poder. Paradójicamente, quienes trabajan dentro de la legalidad también aspiran a lujos inenarrables y lo demuestran de tanto en tanto. Si lo pensamos bien, a veces parece como si todos estuviéramos enfermos, contagiados por la epidemia de medrar, de escalar, y puestos a ello, ¿cuál es el límite? Quizá ahora mismo, mientras escucha usted esto, reprime con todas sus fuerzas el salvaje deseo de poseer una mansión con alberca olímpica y zoológico privado. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, ya que Roberto pone sobre la mesa el tema de la corrupción, dame una lana y te digo de qué va Debate 22. Fíjate que a mí no me atraen las mansiones con piscina. Debate 22 también aborda ese tema de la corrupción con Jacaranda Correa. ¿Cómo las nuevas generaciones la ven, la combaten, cómo la viven este tema, terminando este espacio? Y además como invitados jóvenes de diferentes partes del país, de regiones muy, muy diversas. Tres chavos aquí. 3 visiones distintas, no se lo pierdan. Vamos a una pausa, tenemos mucho más. Bueno, invitadazo de Julio López esta noche, Rafa. Y además con una recomendación que ahorita mismo tienen que ir buscando en Netflix. Julio, buenas noches. Bueno, pues como ya lo adelantaban, tenemos un invitado de lujo aquí en Noticias 22, Juan Carlos Rulfo. Gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Muchas gracias por las flores. No, y sobre todo porque sabemos que vas llegando de Chihuahua, donde acabas de presentar este corto documental, Lorena, lo de los pies descalzos, ¿no? ¿Cómo te fue? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, Lorena, la de pies ligeros. La de pies ligeros. Lo que pasa es que da la sensación de que pues es que corre sin tenis. Sí, corre claro. con sandalias, de estas sandalias que todos hemos visto en los mercados, de las más económicas y baratas, pero finalmente esos son sus zapatos de batalla y que en el corto se habla de que cuántos kilómetros han recorrido esas sandalias. Y son más o menos 500 kilómetros esas que trae ahora, no sé las que tuvo antes. Pero... Sí, es impresionante este documental, te lo comentaba, que cuando lo veía reflexionaba sobre las pocas historias del cine mexicano que retratan pues, a las mujeres deportistas y que han logrado grandes hazañas. Yo solo recuerdo, por ejemplo, a la guerrera de Paulina del Paso y después estuve buscando un poco y no encontraba hasta que llegó Lorena, ¿no? Bueno, mira, la presentamos ahorita en Chihuahua, precisamente en el pueblo donde se hacen los ultramaratones de los volcanes. Bueno, ahí está la Sierra, la Sinforosa, bueno, es un cañón tremendo. Y ahí se hace un ultramaratón donde se recorre todo este cañón, se baja con más o menos 1,5 kilómetros, se vuelve a subir y se va hasta Huachochi, que es la capital del mundo rarámuri. Y de ahí proviene toda esta familia y muchas otras familias también de corredores y de artesanos y de gente muy, muy, muy poderosa de este universo indígena tan particular como es el de los rarámuris en las Sierras Tarahumaras. Y ahora está haciendo mucho frío. Fue una presentación en un auditorio un poco congelado, pero la gente finalmente responde. No habían ido al cine, nunca había visto una película en pantalla grande, bueno, muy improvisada, pero donde se vieran ellos. Entonces fue muy emocionante. Ahora viene esta historia de que Lorena pues, está cruzando las fronteras por todas partes, ha corrido en maratones de Tenerife, ha corrido en Japón, ha corrido su sueño es correr en uno que se llama Mont Blanc, en Suiza, que es desde el nivel del mar hasta los Alpes. No sé qué altura será, pero imagínense lo que es eso. Y ella se resiste a ponerse tenis. Es un poco lo que refleja este trabajo que realizas, donde más o menos para poner en contexto a la gente que no lo ha visto y las hazañas que hace esta mujer, es una mujer de 25 años, como ya lo decías, de origen rarámuri, que en estas competencias llegan a recorrer en 12 horas 100 kilómetros, más o menos lo que hay, la distancia que hay entre el centro de la ciudad y Cuernavaca, me decías, ¿no? O sea, son actividades extenuantes. ¿Cómo fue seguirla en estas competencias que tengo entendido que no fueron demasiadas por la misma premura del proyecto, pero de todas maneras, pues la encuentras en un lugar y luego la sigues a otro? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo no soy maratonista. Entonces,
Sí corrí 10 kilómetros detrás de ella. Me tocó el ultramaratón de Huachochi, que es fantástico, y el del maratón de la Ciudad de México del año pasado. Conjugando esos ultramaratones o esos maratones y otras pequeñas tomas que me prestaron de otros maratones en la historia de esas regiones, pude completar lo que era el seguimiento de Lorena en la carrera. Pero más allá de correr, es decir, la acción propia de un maratonista, lo que es bonito y es lo que más me llama la atención de la película, o por lo cual lo quise hacer, es que es un regreso a la atención de lo esencial de lo que es la gente, ¿no? Es decir, pocas veces se le ha puesto atención a la cosa esencial de las comunidades indígenas en México, de que no necesariamente son bichos raros o objetos de estudio antropológico, ¿no? Yo creo que la visión tiene que cambiar un poco también, ser que ellos también están tratando de sobresalir en otras áreas y que se les vea de otra manera, y no porque ellos quieran que se les vea de otra manera, es que son personas también que están tratando de finalmente pasar a Occidente, ¿no? Por decirle así. Entonces, esta película es un resultado de una serie que se llama Río Grande, Río del Norte, creo que sí, perdón si me equivoco el nombre, pero tiene que ver con películas que hablan de la frontera. Y me propusieron hacer este corto porque posiblemente Lorena iba a querer correr en Estados Unidos y habría que darle un pasaporte y una visa, y lo cual iba a ser complicado por el origen de donde ella vendía. Entonces, bueno, ella jamás pretendió hacer eso, y ella, en vez de ir al norte, se fue al mundo y cruzó todas las fronteras de este mundo, y finalmente le dieron la visa, le dieron el pasaporte, y no necesariamente se muere de ganas de ir allá. Quiero decir que pienso mucho en Marichuy y en la campaña que hizo La Vocera al respecto de intentar unir a todo el mundo indígena de este país. Y este es un símil, de alguna forma, pero más desde el punto de vista de la voluntad, de querer salir adelante, y esto te lo digo porque me lo ha dicho la gente de ahí mismo, ¿no? Y gente no necesariamente indígena de Huachochi o de Chihuahua, sino del mundo, que me dicen, es que necesitaba ver a alguien, una mujer, con estas iniciativas de voluntad, de querer salir adelante, de demostrarnos a todos, en este caso en México, que los temas no necesariamente tienen que ser tremendistas y amarillistas por la violencia que estamos viviendo, sino también está este otro lado de México, que no es que diga vamos a desviar la atención, sino que también te está gritando y están queriendo ser, ¿no? Quieren sobresalir y quieren decir y presentar lo que ellos hacen. Y eso se me hace muy importante ahora. A veces este tipo de historias quedan ahí un poco relegadas, ¿no? Todas. Y también me gustaría saber, en ese sentido, también se está cumpliendo un aniversario de tu padre, y tuviste la oportunidad de hacer una serie documental que por ahí le ha dado la vuelta un poco al mundo, pero se ha visto poco en nuestro país. Así es, se llama 100 años con Juan Rulfo, y el próximo año, en el 2020, se cumplen 65 años de Pedro Páramo. Y esta serie el próximo año espero que ya esté presentable, lista para que todo el mundo la pueda ver en las plataformas o donde se dejen. Espero aquí también. Y también en una especie como de producto, un libro con los DVDs, Blu-rays o sus archivos digitales, que espero que estén en todas partes. Pues sensacional, pues muchísimas gracias de estar aquí con nosotros hablando de Lorena. No se lo pierdan, por favor, lo pueden encontrar en Netflix, ya está disponible y esperamos pronto ver pues esta serie documental. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Carlos. Gracias por el tiempo. Bueno, nosotros no nos despedimos, vamos a ver la siguiente nota porque ya está a la vuelta de la esquina el Festival del Puerto y se antoja muy padre esta edición. Vamos a verlo. Playa, mar y mucho cine es lo que ofrece la quinta edición del Festival del Puerto, que en su primer lustro se renueva y amplía sus horizontes. Se agregan nuevas sedes. Este año la programación es mucho más extensa. En comparación del año pasado crecemos 2 días. Este año son 5 días, del 4 al 8 de diciembre. Tenemos el Cine Transformer, que normalmente lo ubicábamos en la playa Cicatela. Ahora va a estar en distintos espacios, llegando a comunidades que tienen más difícil acceso. El festival inaugura con la película Sactorum del director Joshua Hill, un crudo relato sobre un pueblo atrapado entre el narcotráfico y el ejército. La proyección se realizará en la playa a la orilla del mar. Tenemos una suerte de que en todas las funciones hay mucha gente. El año pasado fue una locura, por ejemplo, Roma. Esperábamos como entre 500, 600 personas. Había 100 sillas de respaldo y llegaron 1000. Este encuentro cinematográfico busca ser un puente entre los cineastas y el público, una oportunidad para que la gente de Oaxaca tenga contacto con el cine por lo menos una vez al año. Cada año mejoramos en la comunicación en Puerto Escondido, hacemos alianzas con universidades, con comunidades, pues
como que sí ayudamos mucho a que la gente conozca más el festival y se apropie de la playa de una manera cultural. El Festival del Puerto clausura con la proyección de la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, que en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia se llevó el premio a la mejor película y el premio del público, algo que nunca antes había sucedido. Pues ahí lo tienen, dense una vuelta al Festival del Puerto y tal vez les regalen una camisa como la mía. Yo fui a la conferencia de prensa y ahí me la dieron y yo la estoy estrenando. Pero no es lo único que va a haber en el cine, porque también va a llegar la ópera a nuestro país. Vamos a ver de qué se trata. Sin la necesidad de ir a Inglaterra, ahora será posible disfrutar de la temporada completa de la Royal Opera House de Londres a través de una pantalla de cine. En 9 ciudades tenemos 25 complejos donde se van a estar pasando, son en total 14 obras, tenemos 7 ballets y 7 óperas. Iniciamos ya este 24 de noviembre y pues muy contentos, se van a estar proyectando en las salas Platino. La temporada está compuesta principalmente por óperas de Italia y Alemania. Arrancan con Don Giovanni y continúan con Don Pascual. También se presenta Coppelia y en ballet destaca El Cascanueces, El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Creo que el usar la tecnología, ¿no?, tanto de video como de audio, para favorecer la edición y la calidad del producto que se lleva al espectador, nos da la posibilidad de seducirlo y de enamorarlo y de que todos estén en primera fila, ¿no? O sea, es decir, todos tenemos el close-up y todos la vemos, independientemente de la butaca que estemos sentados en el cine, todos vemos los ojos azules de la protagonista, ¿no? Este es el segundo año que Cinemex enfoca su contenido cultural a la ópera y el ballet. Cabe mencionar que todas las funciones estarán subtituladas. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen, hay mucho que ver. Ya empezó también la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional, donde está Woody Allen y muchos otros directores. Prácticamente las 14 películas que lo conforman son imperdibles, así que dense la vuelta a la Cineteca Nacional. Yo me despido, pero nos vemos la próxima semana con más pues información sobre lo que pasa en el mundo del cine. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Muy buenas noches. Grandes recomendaciones todas. Hay que darnos una vuelta y celebrar lo mejor del séptimo arte. Y antes de la pausa, compartimos con ustedes las imágenes de la ceremonia de entrega del Premio Casa de América de Poesía Americana a la Mexicana. Carmen Boullosa por su obra La aguja en el pajar. La escritora manifestó su felicidad por recibir un galardón que ha sido otorgado antes a poetas que admira y respeta, por ejemplo, Marco Antonio Campos, Eduardo Chirinos o Yolanda Patín, nada más por mencionar algunos de los poetas que ha mencionado. Muchas felicidades y enhorabuena por este reconocimiento. Un abrazo a Carmen Boullosa. Nos vamos a la pausa. Antes de continuar con la información, aprovechamos para enviar un abrazo muy fuerte a nuestro director de cámara, Sergio Camú, que hoy está celebrando su cumpleaños. Y dicho lo anterior, visitamos el lugar en el que Ernest Hemingway pasó las últimas décadas de su vida, a 15 kilómetros del centro de La Habana. El Museo Hemingway, situado en el municipio San Miguel del Padrón, a 15 minutos de La Habana, fue inaugurado en 1962 como una casa abierta al pueblo de Cuba, según lo dispuso el escritor, quien llegó a vivir a Finca Vigía en el año de 1939. La maestra Grisel Fraga Leal, directora del Museo Ernest Hemingway, nos lleva a un recorrido por los espacios donde este icono de la literatura universal escribió gran parte de su obra. La finca fue adquirida por Ernest Hemingway en 1940, gracias a la suma que recibe por los derechos para llevar al cine la novela Por quién doblan las campanas. Es la única propiedad que consta con su nombre. De aquí sale a Safari a África, de aquí sale de pesquería. Este es el lugar donde crea El Viejo y el Mar, donde termina de escribir Por quién doblan las campanas, y muchas obras que fueron publicadas post-mortem, como El Jardín del Edén, entre otras obras. Es en esta casa también donde en el año 1954
recibe el Premio Nobel de Literatura, otorgada por la Gran Academia Sueca, y como estaba recuperándose de unos accidentes de aviación que había tenido en su segundo safari a África, Hemingway no puede viajar a Suecia. Entonces es el embajador de turno de ese país que viene a Finca Vigía y entrega a Hemingway la medalla y el pergamino donde se le otorga el Premio Nobel de Literatura. De aquí sale en julio del año 1960 para nunca más volver. Y el que visita la casa puede ver la gran cantidad de hecho es el lugar del mundo donde más pertenencias originales existen de Ernest Hemingway. Hemingway deja de existir en el mes de julio del año 1961 y en el año 1962 su viuda, Mary Welsh, regresa a Cuba y tiene una entrevista con el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, sobre el destino de Finca Vigía. Deciden entre los dos que esto fuera un centro cultural para que el pueblo de San Francisco de Paula, que él amó tanto y se sintió un hijo de este pueblo tan humilde, y para que el pueblo de Cuba en su momento pudiera apreciar y pudiera tener la visión del hombre tan importante de literatura que fue Ernest Hemingway. La casa Ernest Hemingway está conservada tal y como la dejó. Además del mobiliario, ahí se resguardan más de 9,000 libros, todas las primeras ediciones de su obra, 900 discos, sus trofeos de caza y una cerámica de Picasso entre las más de 20,000 piezas que contiene la colección. El museo en estos más de 50 años de existencia ha tenido una ardua labor de la divulgación, la conservación de el patrimonio, el legado de Hemingway en Cuba. También tenemos una labor comunitaria muy importante porque Hemingway era muy de la comunidad. Hemingway ayudaba mucho a este pueblo, desde con un medicamento, creó un equipo de pelota para que los niños del barrio no jugaran pelotas en la calle, o sea, de béisbol, un equipo de béisbol, que hoy en día nosotros mantenemos ese proyecto. Hoy se suma al patrimonio de Finca Vigía el busto de bronce de Ernest Hemingway, creado por el artista Johan Falkman, un regalo de Suecia, el país que le otorgó el Premio Nobel al pueblo de Cuba, hogar del escritor por más de 20 años. Para nosotros tiene una significación especial, porque no es una donación, es un regalo, es un obsequio que el señor Dan y su esposa Christine Oliphant quisieron tener con el pueblo de Cuba por el 500 aniversario de la ciudad de La Habana. Y por supuesto, como su inspiración fue Ernest Hemingway, ¿qué otro lugar de La Habana para tenerla que no fuera nuestro museo? Con información y texto de Guadalupe Alonso y Pepe Quiroga, enviados especiales, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues sí, ya imaginarse a Hemingway tomando su daiquiri. Él trabajaba muy temprano, se levantaba temprano, escribía y después a darse la vuelta por La Habana. Y en otros temas, hablando de la Revolución Mexicana, que es un tema que vamos a seguir tratando en estos días, el doctor Javier García Diego nos invita a recordar al intelectual oaxaqueño cuyas ideas fueron el germen que desató la gesta revolucionaria, Ricardo Flores Magón. Él falleció el 21 de noviembre de 1922. Hoy se cumple un acontecimiento realmente importante en la historia moderna del país. Hoy, hace 97 años, murió Ricardo Flores Magón, un 21 de noviembre de 1922. Sin embargo, tiene una vigencia notable. El nombre de su periódico, Regeneración, influyó en el nombre del partido que hoy gobierna México, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. El nombre procede, sí, de este periódico de Ricardo Flores Magón.
Eran de la clase media pueblerina, de ideología liberal radicalizada, de educación positivista. Su vida pública comenzó en 1892, cuando Ricardo Flores Magón, sus hermanos y algunos otros compañeros se opusieron a la reelección de Porfirio Díaz. Fueron encarcelados y al salir de la prisión fundaron un periódico, El Demócrata. Años después, 1900, crearon Regeneración. Un año después, 1901, fue convocado el grupo que hacía Regeneración junto con otros clubs a reunirse en San Luis Potosí con otros simpatizantes y otros militantes del liberalismo. La idea era reclamarle a Porfirio Díaz que volviera a su ideología liberal, que aplicara las leyes de reforma en contra de la Iglesia Católica, que se acabara con ese contubernio entre Iglesia Católica y régimen porfirista. Sin embargo, estando en San Luis Potosí surgieron nuevos principios: libertad de elección, libertad de prensa, libertad municipal, lo que molestó muchísimo al régimen, que al salir de ese congreso comenzó con sus presiones, con el cierre de periódicos, con el encarcelamiento de algunos de sus líderes. Esta situación obligó a Ricardo Flores Magón y a varios de estos compañeros jóvenes liberales a exiliarse del país. Al llegar a Estados Unidos todavía eran de ideología liberal. Sin embargo, el contacto con Estados Unidos, su estancia en Estados Unidos, lo puso en contacto con otra realidad. Eran territorios, digamos, industrializados, entraron en contacto con el proletariado. Había muchos inmigrantes de origen europeo. Sus lectores ya no podrían ser los abogados de clase media en México, sino que fueron trabajadores mexicanos migrantes. Esta cercanía con los inmigrantes europeos, anarquistas, socialistas, este contacto con los trabajadores hizo que se radicalizara Ricardo Flores Magón al grado de convocar a las armas en 1906 y 1908. La respuesta en México fue escasa, dado que él se encontraba todavía en Estados Unidos. Después de estos llamados a las armas en 1906 y 1908, Ricardo Flores Magón fue otra vez encarcelado, salió libre a mediados de 1910, tan solo para oponerse al rumbo de la Revolución Mexicana. Le molestaba el liderazgo burgués de Madero, como después le molestaron obviamente Huerta, pero también Carranza y, podríamos decir, incluso parcialmente Obregón. Sus críticas a la Primera Guerra Mundial o a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial le provocaron el último encarcelamiento. Isla de McNeil, Kansas Leavenworth, en fin, ahí moriría Ricardo Flores Magón. Esa fue su noveno encarcelamiento. Prácticamente la mitad de su vida adulta la vivió en prisiones. Contrajo diabetes, murió ciego a los 49 años, no envenenado como tanto se ha dicho. Repito, fue producto de la diabetes, pero esto es la vida de un extraordinario mexicano, repito, cuyo nombre de su periódico Regeneración ha dado nombre al movimiento que hoy gobierna el país. Y durante el mes de diciembre, el arte dancístico tomará las calles y callejones de Guanajuato. 14 espectáculos dancísticos locales, nacionales e internacionales, 14 talleres y 3 conferencias con investigadores, además de un ciclo de videodanza, componen la programación del segundo Festival Internacional de Danza de Calle, que se realizará en la ciudad de Guanajuato. Para este año tenemos una propuesta ya más grande y una estructura más fuerte en cuanto a puestas en escena o propuestas artísticas, y de tener 3 presentaciones. En esa ocasión ahora tenemos 14 presentaciones, es decir, un aproximado de 3 por día. Entonces eso nos robustece bastante el programa. Ahora en esta ocasión tenemos solistas, duetos, grupos, tanto en lo local, lo nacional y lo internacional. Tenemos la presencia de diferentes estados de la República. Tenemos también invitados países como Francia, Canadá, España, y en el caso de los ciclos de videodanza tenemos a la isla de Malta como invitado especial. 111 solistas, duetos y grupos de danza contemporánea, nacionales e internacionales, remitieron sus propuestas. De entre ellos, se conformó este programa que busca democratizar la expresión dancística, pero también el acceso a esta, al emplazarla en el espacio público. Que nos interesa a nosotros una democratización de la cultura.
Es decir, nosotros creemos que esta plataforma nos permite acercarnos a un público distinto al usual, es decir, a ese transeúnte que está en su cotidianidad y entonces puede acercarse y observar naturalmente diferentes propuestas artísticas, ¿no? Desde la espontaneidad, desde la improvisación y entonces poder habitar el espacio. Vamos a estar en la calle de Sopeña, en las escalinatas del Teatro Juárez, afuera del Teatro Juárez. Vamos a tener ahí nuestra inauguración. Estaremos en Plaza de la Paz, en el antiguo hospicio jesuita de la Universidad de Guanajuato, en Plaza de San Fernando y Plazuela de San Roque para nuestra clausura. El Festival Internacional de Danza de Calle se llevará a cabo del 9 al 13 de diciembre en la ciudad de Guanajuato. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya nos vamos y lo hacemos con música. Recordando a quien fue considerado el último gran bluesman del Delta del Mississippi, a 13 años de su partida, Robert Lockwood Jr. Nacido en Arkansas, un gran intérprete que transformó también la música y muy querido, muy recordado por la comunidad jazzística. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Disfrútenlo. For my breakfast, I eat all the way from 9 to 10.